El uso del protoboard. El ensamble del prototipo de un circuito se hace sobre un elemento denominado protoboard o tablero de prototipo. La protoboard permite montar y modificar fácil y rápidamente circuitos electrónicos, sin necesidad de soldaduras y muchas veces sin herramientas. Una vez que el circuito bajo experimentación está funcionando correctamente sobre el protoboard, puede procederse a una construcción en forma definitiva sobre un circuito impreso utilizando soldaduras para fijar e interconectar los componentes. Los contactos están separados entre sí por una distancia de 0.1 pulgadas, distancia que corresponde a la separación entre pines o terminales de los circuitos integrados, principales componentes de los circuitos electrónicos actuales. El contacto eléctrico se realiza a través de laminillas en las que se insertan los terminales de los componentes. Estas no están visibles, ya que se encuentran por debajo de la cubierta plástica aislante. Esta disposición también permite instalar fácilmente los demás componentes electrónicos tales como los transistores, resistencias, capacitores, GALs, PICs, entre otros. Para hacer las uniones entre puntos distantes de los circuitos se utiliza alambre calibre 22 o podemos utilizar cable UTP. Como podemos observar en la figura, las filas de orificios tienen 5 perforaciones que se conectan entre sí en forma vertical. Sin embargo, entre cada fila no existe contacto. Además, existe un canal central separador cuya distancia es igual a la que existe entre las filas de las terminales de los circuitos integrados. Esto es con el fin de poder ubicar sobre dicha separación todos los circuitos integrados que posee el circuito. Las líneas verticales a cada lado del canal central no están unidas, lo que establece dos áreas de conexión para el circuito. Los contactos de las filas externas se unen entre sí, pero en forma horizontal, y reciben el nombre de buses. La mayoría de los protoboards traen 2 buses a cada lado y se utilizan generalmente para manejar en ellos las alimentaciones, tanto positiva como negativa. Aunque no existen reglas definidas para el ensamble de circuitos en una protoboard, y cada persona pueda armar un prototipo según sus gustos y habilidades, se deben tener en cuenta algunos aspectos básicos con el fin de que el proyecto trabaje bien y sea de fácil modificación. Tener a la mano todos los componentes para armar el circuito según la lista de materiales. Suficiente separación, aunque no demasiada, entre los elementos para que el ensamble de los demás componentes pueda realizarse sin tropiezos. Muchos componentes en un espacio reducido dificultan el proceso de ensamble, y si es necesario sustituir algún componente, puede verse obligado a desarmar parte del circuito. No cortar demasiado los terminales de los componentes, ya que en algunos casos es necesario cambiarlos de lugar donde se requiere que estos sean más largos. Utilice en lo posible un extractor de circuitos integrados para realizar o colocar los circuitos integrados para evitar daños en sus terminales. No instale sobre la protoboard componentes que generen una gran cantidad de calor, pues puede ocurrir derretimientos del plástico dañando permanentemente a la placa. Tal es el caso de resistencias de potencia o de semiconductores que disipen mucho calor. No utilice componentes cuyos terminales sean muy gruesos o alambres de calibres grandes, que dañarán con toda seguridad las laminillas de contacto que van dentro de los agujeros de la protoboard. No fuerce ninguna terminal o alambre dentro de los orificios. El armado de los circuitos debe ser tan nítido como sea posible. Esto no solamente obedece a consideraciones del tipo estético, sino que un circuito ordenado es más fácil de ser diagnosticado en caso de mal funcionamiento, o de ser modificado de ser necesario. En lo posible, el cableado debe ser lo más